¿Cómo están, hermanos? Me da mucho gusto saludarles. A mí me tocó compartir con ustedes Mateo capítulo 2 de los versículos 19 al 23. Les voy a leer a partir de la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel. Lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Este Herodes fue Herodes el Grande. La historia dice que murió probablemente en el año 4 antes de Cristo. Eso significa que entonces Jesús probablemente tenía entre 4 y 5 años de edad cuando salió de Egipto hacia Israel. Probablemente Jesús, además de hablar arameo, haya aprendido a hablar copto, la lengua egipcia de entonces. Reflexionando en el texto, también consideré si los papás de Jesús habrían llevado al niño a conocer las pirámides, la Esfinge, a lo mejor a nadar en el río Nilo, probablemente a recorrer el recorrido de la ruta del Éxodo. Pero descarté la idea. Si bien Jesús convivió cerca de estos sitios, el contexto de la historia no sugiere que estaban en paz, mucho menos de vacaciones. Aunque seguramente José y María y el niño Jesús vivían seguros entre la comunidad judía de Egipto, eran papás primerizos. Los papás primerizos tienden a ser medio odiosos. Yo lo fui. Porque, pero más importante, la historia nos sugiere que vivían en un estado de guerra. Cuando estudiamos Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos apreciar que Satanás y sus huestes han estado en guerra contra Dios y sus huestes, desde entonces y hasta ahora. A este estado de guerra le llamamos el conflicto de los siglos. Satanás, desde hace mucho tiempo, casi desde el principio del tiempo mismo, ha querido ser Dios. Ha querido destruir al hombre porque, al haber sido creado éste a imagen y semejanza del Dios Trino, cada vez que Satanás lo ve, nos ve a Dios. Después de Génesis 3:15, Satanás ha buscado destruir al descendiente de la mujer, generación tras generación, sin descanso y sin cuartel. Lo intentó a través de Caín, lo intentó a través de demonios, particularmente perversos, en Génesis 6. Lo intentó a través del faraón en Egipto, aprovechándose de la falta de sabiduría de Abraham. Lo intentó con el primer ministro Amán, que casi erradicó a todos los judíos en tiempos de Esther. Y seguramente en muchas ocasiones más, hasta esta última, cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Estos ejemplos y pasajes no dicen que Satanás estaba ahí, pero tú y yo, que tenemos toda la revelación y que la estudiamos, sabemos que Satanás estuvo dirigiendo estos ataques. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de guerra. Y cual estado de guerra, Dios también tiene entre su ejército una agencia y red de agentes contra terrorismo, como en las miniseries, como Jack Bauer en 24. En su momento, Dios levantó a Set,
Dios preservó a Sem a través del arca. Dios utilizó una valiente mujer como Esther, y sí, también usó a sus agentes para proteger a esta pequeña familia. Mucho antes de que llegaran las noticias de Egipto, uno de los agentes de Dios fue de inmediato con José, hasta donde sabemos por tercera vez. Dios le enviaba mensajes mientras dormía y, ya para entonces, José seguramente no solo había perdido el miedo de que le hablaran de esta manera, sino que hasta su fe en Dios había sido fortalecida. Sin chistarlo, obedeció las instrucciones del agente secreto. Aunque José era creyente y temeroso de Dios, las pasadas experiencias desde hacía 4 años lo habían hecho comprobar más y más que Dios les cuidaba. Sin pensarlo 2 veces, José dirigió a su familia de regreso a Israel, seguramente a Jerusalén, pues era una ciudad grandiosa, digna del rey que él tenía el privilegio de cuidar. ¡Qué hombre tan extraordinario fue José! Fue un hombre que amaba a Dios profundamente, amaba a su esposa y amaba a este niño, que no era su sangre. El corazón de José estaba lleno de misericordia. Era el hombre que el niño Jesús necesitaba como padre en la tierra. Tan extraordinario fue que nuestro mismo Padre Celestial lo eligió y lo puso en sus manos. ¡Qué responsabilidad! ¡Y qué privilegio! ¿Saben? Yo sospecho que José, como varón, también lo entendía. Camino a Jerusalén, se detuvieron a comer algo en el camino y José vio en las noticias que Arquelao era el nuevo gobernante de Judea. ¡Esto era terrible! Jerusalén era la capital de Judea. Arquelao, además de tener fama de malvado y cruel, era hijo de Herodes. Posiblemente éste le había dicho a Arquelao que se asegurara de matar al niño de la promesa, pues su trono estaba de por medio. José estaba aterrado. No quería alarmar a María ni al niño. Tratando de mantenerse ecuánime, se puso a meditar en lo que debía hacer. Finalmente, en la noche, cuando ya no podía resolver más, cansado pensó: «Dios mío, ¿qué hago?». Y exhausto, seguramente se quedó dormido. Entonces Dios le visitó y a través de un agente le dijo que se dirigiera a la región de Galilea. María, al día siguiente, cuando se percató de que José tomaba otra ruta, le preguntó que a dónde se dirigían, y José le ha de haber dicho, muy serio y sin quitar los ojos del camino: «Luego te digo, amor, luego te digo». Llegaron a un pueblo pequeñísimo llamado Nazaret y se establecieron a vivir ahí. Se quedaron como unos 26 años, protegidos por Dios y su red de agentes secretos. Amados hermanos, Dios estableció todos sus planes desde el principio, incluso algunos de ellos, y sin temor a que el enemigo los conociera, nos los ha revelado y por escrito. Todos esos planes, todas esas profecías, si las estudiáramos una por una, veríamos que las que nos alcanzan hasta el día de hoy se han cumplido, una por una. Eso nos da la certeza y la seguridad de que todos los demás planes de Dios, todas las demás profecías mencionadas en la Biblia, están por cumplirse y sin duda alguna se van a cumplir. Hermanos, aún vivimos en un estado de guerra. ¿No les parece extraordinario? En medio de ella, en medio de este conflicto de los siglos, Dios tiene control de todo. Todo está bajo su cuidado, todo está bajo su control.
mi vida y tu vida.